Después de más de un año, Wonder Woman 1984 ha llegado. ¿Era lo que estabas esperando? Aunque vi la película el 18 de diciembre, he decidido esperar para que la mayoría de ustedes pudieran verla en sus respectivos países. Sé que a estas alturas algunos no la han visto. Perdóname si revelo algunos spoilers, pero es que sin ellos se me hace casi imposible hacer una crítica. ¿Estás avisado? Barbara, what did you do? Soy Alex Santiago y esto es Oculto en Temisquira. La película nos sitúa en los 80 y Diana ha estado actuando en secreto desde la Primera Guerra Mundial como la heroína Wonder Woman. Esto es algo que se deja claro cuando una reportera habla de, según los testigos, una misteriosa mujer desconocida salva a una niña y atrapa a unos atracadores de un centro comercial. Y esto es contado como una anécdota, ya que no existen imágenes que lo avalen. Wonder Woman 84 nos cuenta cómo es la vida de Diana, una destacada trabajadora de un reputado museo de la ciudad. Es cuando conoce a una nueva, tímida compañera arqueóloga llamada Bárbara Minerva, algo torpe e ignorada, casi ninguneada, desapercibida para el resto de los compañeros. Encuentra en Diana una posible amiga a la cual llega a admirar, porque representa el tipo de mujer que le gustaría llegar a ser. Diana descubre a una Bárbara divertida y de buen corazón. Y es cuando todo cambia. Encuentran una misteriosa piedra capaz de conceder deseos a aquellos que la sostengan. Y cae en las manos de Maxwell Lord, un villano más que motivado por la maldad, es movido por la codicia y frustraciones con turbias intenciones al poseer el místico objeto. A pesar de todo tipo de rumores y que la trama se había filtrado hace un año, y la dosificada información en los trailers, se podría decir que todo es muy predecible. Pero la directora Patty Jenkins le ha dado forma a cómo Wonder Woman debe ser, su lugar en el mundo. Ella presenta a Diana como una independiente mujer de gran éxito laboral y que en su interior no persigue reconocimiento, belleza, fama ni poder. Solo la embarga una gran melancolía al recordar al que un día fue su primer y único amor, que valientemente dio su vida un día para salvar a otros, solo por el hecho de hacer lo correcto. Y es eso lo que hace que Diana siga actuando como Wonder Woman en el mundo del hombre, aunque en secreto, y cree entre las luces y a veces sombras vale la pena el ser humano. Y ese sentimiento hace que Diana desee con la piedra en la mano que Steve regrese. Como consecuencia, sus poderes empiezan a mermar. Si has escuchado de algunos que esta película tiene algún aire de Marvel, no pueden estar más equivocados. Este tipo de cine, con historias no tan complicadas, pero que son capaces de llevarte de la mano junto al personaje y vivir la película junto a ellos, no es algo nuevo. Tengo que admitir que en muchas partes de la película he tenido que agarrarme de la butaca o simplemente disimular porque algunas de las escenas que estaba viendo me han llegado a emocionar muchísimo. Desde el épico inicio con el mítico torneo de las Amazonas, pasando por momentos de heroísmo, humor, ligereza, donde se nota una evolución y como también aparte de lo poderosa que puede llegar a ser Wonder Woman, puede ser vulnerable, pero valiente hasta el final. Todo esto es inspirado de cómo Richard Donner encumbró a Christopher Reeve como Superman. Con la misma fórmula, Patty Jenkins se esmera en que brille Wonder Woman junto al gran carisma e interpretación de Gal Gadot. Es lo que, a mi manera de ver, lo que encumbra a esta versión de Wonder Woman, que arrastra a la actriz al mismo tiempo a lo alto. Y por favor, es ridículo decir que esta película tiene mucha fantasía. Por Dios, es una película basada en personajes de cómics, donde la ciencia ficción y la magia tienen
cabida incluso a la vez. Lo interesante aquí es lo que pueden llegar a transmitir los personajes y cómo magistralmente está construida la historia. Jenkins se esmera y utiliza inteligentemente el realismo mágico para dar un tinte ochentero casi fantasioso pero posible, totalmente como si fuera un cómics. Y es que esa es precisamente la clave. Patty recrea a un personaje de los cómics, un personaje que es luz, esperanza, color, profundamente humana, una mujer que inspira a otros a sacar lo mejor de sí, es inclusiva, que cree en el lado bueno de cualquier hombre o mujer y cree que con el amor todo puede cambiar. Aparte, como la que solo vimos como poderosa, fiera e infalible guerrera con espada que nos presentó Snyder en Batman vs Superman e incluso en lo épico de la primera película. Todo esto junto es Wonder Woman y más. En los cómics, Wonder Woman es un pilar de la Trinidad, junto a Batman y Superman. Aportan un tipo de ser y un poder diferenciado, al igual que Wonder Woman aporta otro luminoso tipo de poder. Y esto lo ha entendido perfectamente Patty Jenkins. En Wonder Woman 84 deja patente que rico, colorido, brillante y variado puede ser el universo de ese cómics. Todo esto unido a las escenas de acción, coreografías o simplemente cuando Diana pelea de una forma épica, poco visto en otros personajes, ayudada solamente por su lazo dorado, el lazo de Hestia, el arma más poderosa e icónica de la historia de Wonder Woman en los cómics. He escuchado muchas opiniones sobre la inclusión de Steve Trevor y la subtrama romántica de esta película y de lo disparatado que suena su vuelta a la manera de Melinda y su marido de Entre Fantasmas. Pero déjame que te diga que esto es un recurso antiguo que ya se utilizó en los cómics de Wonder Woman, donde el espíritu de Steve regresa a la vida ocupando el cuerpo de otro. En cuanto a los villanos, es de agradecer una construcción de por qué llegan a ese punto de antagonista. Me explico. En la primera película de Wonder Woman nos presenta a Ares como principal antagonista. Sus actos malvados no tienen otra explicación más allá de que es él. Porque sí, él es el dios de la guerra. ¿Qué esperabas? Es simplemente el enemigo a vencer. Pero en Wonder Woman 84, los villanos representan un reto físico, mental y emocional para Wonder Woman. La insuperable interpretación de Pedro Pascal como Maxwell Lord, con una vida llena de fracasos, que no posee poderes físicos superiores. Es más como un Lex Luthor que obliga a Diana a seguirle los pasos solo con inteligencia. Usa una de las más importantes habilidades de Wonder Woman, tomada directamente de su propio creador, William Moulton Marston, la inteligencia emocional, su mejor arma, y no con potencia de fuego, fuerza o violencia, con lo cual no atrapa a los villanos para eliminarlos, busca vencerlos para salvarlos de sí mismos. En otro sentido, tenemos a Kristen Wiig, en sus diferentes registros desborda talento como Bárbara, que desea ser como Diana, porque en el fondo siente envidia, hasta que se da cuenta que también obtiene super habilidades físicas con las que puede vengarse de todo aquello que le hizo daño en el pasado, despojada de bondad y finalmente de humanidad, llegando a convertirse en un monstruo felino que quiere acabar con Wonder Woman. No me extrañaría, y esto es una opinión personal, que quede claro, Bárbara en alguna otra futura película, si se da, como en los cómics, ella es una incansable arqueóloga que busca objetos mágicos y tal vez encuentre la manera de poseer nuevamente el poder de Cheetah, dejando así Patty Jenkins la puerta abierta para desarrollar aún más a este personaje, siguiendo la senda de los cómics. Por más que lo intento, no puedo dejar de pensar en el poder de hacer las cosas invisibles, poder que según esta película hereda de su padre Zeus, que debo admitir es un nuevo poder que por más que busco en los cómics nunca ha tenido, y que si lo miras bien a mí me encaja en el personaje. También está el hecho de volar por sí misma,
cosa tomada de los cómics de la Edad de Plata cuando Diana descubre que puede deslizarse ayudada por corrientes de aire. A lo largo de toda su historia de publicación en los cómics y sus reinicios a partir de ese momento, ella es capaz de volar por sí sola a grandes velocidades. Muchas veces es el último poder en descubrir, en otras lo tiene desde su nacimiento, y que en este caso lo logra inspirada por su amor, el piloto, me parece un bonito guiño al personaje de Steve Trevor. Otra cuestión es que en algún sitio escuché que abusaba del lazo dorado para volar, como Thor con su martillo, y no puede ser más disparatado, porque en la película solo usa el lazo para ganar impulso y velocidad. Entiendo a muchos de ustedes cuando dicen que esta Wonder Woman no tiene mucho que ver con la Wonder Woman presentada por Batman vs Superman o la Liga de la Justicia, porque en esas películas ella no vuela, pero que no lo hiciera no quiere decir que no pudiera. Además, debo decir que para aquellos que no están muy acostumbrados a leer cómics, debo apuntar que a Wonder Woman y en muchas ocasiones a Superman se le han bajado los poderes en detrimento de otros personajes del mismo grupo para que puedan destacar. Lo que pasa es que ni a mí ni a muchos de ustedes este evento nos ha tomado por sorpresa. Lo que pasa es que en este vídeo no quiero entrar en la polémica de si habrá o hay un Flashpoint dentro del universo cinematográfico de DC. Por otro lado, no lo puedo defender todo. Sé que aparte de los increíbles efectos especiales de las escenas de acción a plena luz del día, en algunos casos voluntarios o no, se ha notado un regular CGI. Pero debo decir que la directora, en diferentes entrevistas, no solo dijo que quería ambientar la película en los 80, sino que quería lograr el aspecto de las películas hechas en esa década. Pienso que a la espectacular armadura dorada se le podría haber dado más protagonismo y tiempo. La coreografía de la lucha final es casi un espectáculo de acrobacias, y aunque el aspecto de Cheetah podría estar mejor, cumple con la imagen de los cómics. De la música de Hans Zimmer solo diré que es épica. El sentido y merecido homenaje a Linda Carter, Wonder Woman de los 70 en las escenas postcréditos, termina por darle sentido al nuevo origen de la armadura de Águila Dorada, diferente a los cómics, y a su poderosa primera portadora, la amazona Asteria. Para terminar, debo hablar de la protagonista, Gal Gadot, carismática y cercana, nunca altiva, que se compromete como nunca. No es solo una cara bonita, realmente actúa como se podría sentir Wonder Woman ante el mundo y lo transmite al espectador. Con cada mirada, registro, gesto o movimiento, en definitiva, esta película consolida su vínculo con el personaje. Wonder Woman 84 nos trae un dilema de aceptación de nuestra propia naturaleza, entre lo que codiciamos desde el egoísmo y lo que conseguimos con el valor que albergamos dentro. Todo esto relacionado con los atajos que la mentira nos proporciona y la valentía de encontrar otro camino, construir tu propio destino desde lo que significa la verdad. Como apuntó un día al ver la película finalizada el chileno Pedro Pascal, desde su impresionante secuencia de apertura hasta el refrescante original acto final, en esta película hay mucho de qué alegrarse. Gracias por visitarnos, y si te gusta tanto como a mí el universo de DC Comics y el personaje de Wonder Woman, suscríbete para no perderte de ningún nuevo contenido. Una vez más, gracias por estar con nosotros y disfrutar del maravilloso universo de Wonder Woman a través del increíble mundo de los cómics. Recuerda que puedes encontrarme en Facebook e Instagram. Un gran abrazo y hasta la próxima. Barbara, what did you do? Soy Alex Santiago y esto es Oculto en tu Esquina.